Bienvenidos a tu programa Aprendamos en Casa, un espacio donde aprendes ciencia por medio de la experimentación y podrás dar respuesta a los fenómenos que ocurren día a día. Hoy hablaremos sobre los cambios de fase. Anteriormente estudiaron los cambios en los estados de agregación de la materia, como sólido, líquido y gaseoso. ¿Te has preguntado por qué al pasar un tiempo el hielo de tu refresco desaparece? ¿O por qué hay gotas en las hojas por la mañana? ¿A qué se debe ese fenómeno? Otra de las dudas es ¿por qué cuando tenemos una olla al fuego con agua y la dejamos de ver, disminuye el volumen del agua? ¿Quieres saber sobre estos fenómenos? Acompáñame al laboratorio e indaguemos estos cambios. Observa estos pasos. En este tengo agua tibia, este otro agua con hielo. ¿Puedes ver las diferencias? Observa las paredes externas del vaso. En el agua tibia no tenemos pequeñas gotas, pero ¿por qué en el agua con hielo tenemos parte de gotas? Y si observas bien, en el agua tibia, en la parte interna es que hay pequeñas gotitas. Esto se debe a ciertos cambios. Si recuerdas, el aire está compuesto por parte de agua. Entonces, cuando entra en contacto con una superficie que es de menor temperatura, vienen esas partículas de agua que andan en estado vapor, se condensan en las paredes del vaso con agua y hielo. Pero en el agua tibia tenemos en la parte interna. Esto se debe a que el agua, al estar a una temperatura mayor, hay ciertas partículas que pasan de un estado líquido a un estado gaseoso. Pero al enfriarse esta parte de acá del vaso, se condensan en las paredes. Por eso en este vaso es en la parte interna, porque proviene del contenido interno. Y acá es de la parte exterior. Ahora acá tengo un trozo de hielo. Observa, mi mano está seca. Al colocar el hielo, este se comienza a derretir. ¿Sabes por qué sucede esto? ¿Qué pasa con el hielo? ¿Por qué está cambiando de un estado sólido a un estado líquido? A continuación, presta mucha atención a la información que nos trae Nico. Un cambio de fase es el proceso mediante el cual un cuerpo pasa de un estado de agregación a otro, sin modificar su composición. Los cambios de fase ocurren cuando hay una transferencia de energía térmica entre los cuales tenemos solidificación, que se refiere al cambio de líquido a sólido; fusión es el cambio de sólido a líquido; vaporización o ebullición, que es cuando ocurre un cambio de líquido a gas; condensación, que es el cambio de gas a líquido; y sublimación, cuando ocurre un cambio de sólido a gas sin pasar por el estado líquido. Ahora que conoces los cambios de fase, es probable que identifiques algunos, como la fusión o la evaporación. Pero, ¿te has preguntado si existen otros factores que influyen en estos cambios? ¿Consideras que el agua salada tiene el mismo comportamiento que el agua dulce o agua potable? Comprobémoslo con el siguiente experimento. Para ello utilizarás una placa calefactora o una cocina, 2 vasos de precipitado, sal, agua y un termómetro. Primero vamos a medir la temperatura del agua. Puede ver que la temperatura es de 26 centígrados.
Vamos a dividir esta agua pero a una le vamos a agregar un poco de sal. Y vamos a agitar para mezclar. Ahora volveré a medir la temperatura. La temperatura varió, pero solo fueron algunas décimas. Ahora lo que vamos a hacer es colocar los dos vasos de precipitado a calentar. Y vamos a comprobar si hay un efecto de la sal en el agua o en el punto de ebullición. Esto puede variar unos minutos. Vamos a esperar aproximadamente unos 20 minutos. ¿Sabes por qué cambia el punto de ebullición del agua al agregarle sal? Si observas, este es el frasco que no contiene sal. Observa bien cómo es el burbujeo y este otro contiene sal. Lo que hace es que al agregarle esta sustancia al agua hay unas interacciones entre las moléculas de agua y los iones cloro y los iones sodio de la sal. Recuerda que es cloruro de sodio. Entonces, estas interacciones hacen que la temperatura se vea afectada, es decir, que el punto de ebullición del agua también está siendo afectado. A continuación, pon mucha atención a la información que te presentaremos. El punto de ebullición normal del agua pura es a 100 grados Celsius, cuando la presión atmosférica es equivalente a una atmósfera. Al agregar sal al agua, la presencia de impurezas entre las moléculas provoca una disminución en el punto de ebullición, por lo que el cambio de fase de líquido a vapor ocurre a una temperatura menor que el agua pura. Para que ocurra un cambio de fase, las moléculas de agua necesitan un aumento de temperatura que equivale a un aumento en la energía cinética promedio de las moléculas y átomos de una sustancia. Las moléculas que están en fase líquida tienen diferente energía que las moléculas que pasan a la fase vapor, es decir, una mayor energía cinética. La energía cinética del movimiento aleatorio de los átomos de materia se llama energía térmica, lo que indica que los átomos o moléculas en la fase gaseosa tienen mayor energía térmica y su movimiento es mayor que en la fase líquida. Esto se evidencia macroscópicamente con la evaporación del líquido. Hemos visto que hay sustancias que pueden ebullir a diferente temperatura o más fáciles que otros. Pero ¿consideras que hay otros factores que afectan el punto de ebullición? Bueno, para ello vamos a realizar un experimento y necesitarás una jeringa, un frasco y agua tibia. Ten mucho cuidado de no quemarte con el agua tibia. Lo que vamos a hacer es tomar un poquito de agua. Procura de que no haya aire en el émbolo. Observa cuidadosamente. Si te observas, cuando se ala el émbolo, hay un pequeño burbujeo. Al soltarlo, regresa a su posición inicial.
¿observas el burbujeo? Lo que ocurre acá es que se altera la presión a la que está el líquido. Al alterar la presión, viene y afecta en el punto de ebullición. La temperatura no cambia, solo es el efecto de la presión. Si recuerdas, cuando vimos la presión, observamos que al disminuir la presión, alteraba ciertos fluidos. En este caso, el fluido que está alterando es el agua y altera el punto en el que pasa de estado líquido a estado vapor. Observemos nuevamente. Recuerda, debes de anotar tus observaciones en el cuaderno de trabajo y debes de tener mucho cuidado con el agua tibia. Debes de buscar el punto adecuado para que este efecto proceda. A continuación, pon mucha atención a la información y a la explicación de este fenómeno. Imagina que estamos sirviendo agua en la playa. Y al otro lado del mundo, hay alguien más sirviendo agua en la cima del monte Everest. ¿Cuál crees que hervirá primero? ¿La de la playa o la de la montaña? La presión en el monte Everest equivale a 0.07 atmósferas, lo que provoca una disminución en el punto de ebullición del agua. Es decir, que el agua líquida pasa a la fase vapor a una menor temperatura. Entre más cerca estamos del nivel del mar, más rápido hierve el agua. El punto de ebullición es la temperatura a la cual la presión de vapor de un líquido se iguala a la presión que rodea al líquido, es decir, presión local, y termina cambiando a una fase gaseosa. Hemos visto los cambios de fase que están relacionados con la temperatura y la energía térmica de las sustancias. Además, hay otros factores que influyen estos cambios, como la presión y al agregar sustancias. Esto lo hemos comprobado macroscópicamente. A continuación, te daremos características de los cambios de fase, pero desde un punto de vista macroscópico y microscópico. Características de las fases de la materia. Fase sólida. Microscópicamente posee fuerzas de atracción grandes entre moléculas. Las moléculas están fijas y cercanas y hay movimientos de vibración. Características macroscópicas. Poseen forma y volumen definido. Fase líquida. Sus características microscópicas son fuerza de atracción pequeñas entre moléculas. Las moléculas están cercanas y chocan entre ellas. Poseen movimientos de vibración y traslación. Se puede observar que adoptan la forma del recipiente que la contienen y tiene un volumen definido. Fase gaseosa. Microscópicamente posee fuerzas de atracción entre las moléculas muy débiles. Las moléculas están separadas y libres. Poseen movimientos al azar, rápidos y a grandes distancias. Sus características macroscópicas son que adoptan el volumen y la forma del lugar que ocupan. En esta clase vimos los cambios de fase y cómo al cambiar la temperatura, aumentándola o disminuyendo, ocurren ciertos cambios. También vimos que hay factores que afectan los cambios de fase, como la presión o al agregar sustancias. Muy bien, la clase ha llegado a su fin. Espero haya sido de mucho provecho. Y recuerda visitar la página web del Ministerio de Educación para conocer estos y otros temas. Y no olvides siempre sintonizar tu programa Aprendamos en Casa. Hasta pronto.